nuevo pacto hay mandamientos y estatutos que cumplir. Toda la complejidad de la ley de Moisés se resume en los 2 mandamientos que Jesús nos dejó con claridad y necesidad de cumplimiento. Así que no pensemos que ya no hay ley. Jesús dijo que Él vino a cumplirla, no a abrogarla. En el nuevo pacto sí se cumple la ley, aunque hay 2 aclaraciones que hacer. La gran diferencia en el nuevo pacto es que es muy claro que la ley no se cumple con la finalidad de obtener o ganar la salvación, sino el cumplimiento de la ley es el resultado de la obra de gracia en nuestros corazones. Habiendo sido salvados solo por gracia, solo por medio de la fe, el resultado de tal estado de gracia es una vida que busca obedecer a Dios amando al Señor con todo el corazón y todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. La segunda gran diferencia que hay en el nuevo pacto es que es el Espíritu Santo que habita en el corazón del creyente que lo habilita para desear cumplir la ley del Señor. Así que en el nuevo pacto se requiere de nuestra obediencia a los mandamientos del Señor, pero es el Señor mismo, por su Espíritu Santo que ha puesto su ley en nuestros corazones y nos habilita para cumplir con su voluntad. Todo es por su gracia y por la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Hermanos, en la vida en el pacto, hay un Dios que soberanamente tomó la iniciativa de incluirnos en su pacto, como sus súbditos nosotros y nuestros hijos, debemos vivir vidas que reflejen los mandamientos del pacto de gracia. Recordemos que, por la obra de Jesucristo, somos un pueblo santo para Dios que debe ser celoso de buenas obras. Así que, vivamos como ese pueblo que el Señor ha apartado para sí. Mostremos quién es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro todo. Mostremos la vida en el pacto viviendo para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Vida en el pacto. Los súbditos del pacto. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. El pacto provee a los súbditos identidad, historia y estilo de vida. Algunos de nosotros un día, hace poco o hace mucho, dijimos ante una pregunta expresa de que si aceptábamos, respondimos: sí acepto. Ese día estábamos haciendo un pacto que, originalmente es de por vida. Quizá ese día no entendíamos a qué nos estábamos metiendo, pero precisamente estábamos sellando un pacto y el resto de nuestra vida debimos aprender a vivir en el pacto matrimonial. Como vemos, los pactos son parte de nuestra vida, pero este mes en nuestra serie de sermones, Vida en el Pacto, estamos considerando un pacto único en su clase. Un pacto que no es entre meros seres humanos, sino es el pacto de Dios con su pueblo. Como hemos dicho, uno de los temas que unifica todos los libros de la Biblia para formar una gran historia, es precisamente el pacto de Dios con su pueblo. Cuando hablamos de pacto nos estamos refiriendo a la manera que tiene Dios de administrar su relación con el hombre. El pacto es el marco conceptual de nuestra relación con Dios, es decir, el Señor hace o deja de hacer cosas con base en lo que ha pactado. Entonces podemos decir que el pacto es una relación solemne divinamente establecida entre Dios y los hombres. Toda relación que Dios ha sostenido con el ser humano se ha regido por medio del pacto. Hemos dicho también que, aunque en la historia bíblica podamos observar muchas manifestaciones de pactos entre Dios y los hombres, no debemos confundirnos y pensar que se trata de pactos aislados, desconectados, separados o irrelevantes unos respecto a los demás. Todo lo contrario, los pactos mencionados en la Biblia, por ejemplo, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y hasta el Nuevo Pacto, no son esencialmente cosas distintas, sino manifestaciones de uno y el mismo pacto. Todas estas manifestaciones históricas y particulares del pacto se agrupan y conectan bajo una sola categoría que llamamos el pacto de gracia, que como su nombre lo dice, la gracia, el favor y bendición no merecida es lo esencial. Dios, en su gracia, se acerca al ser humano. La gracia es lo que lo caracteriza. Entonces, aunque veamos varias menciones de pactos de Dios con personas en momentos específicos y épocas determinadas, se trata de una sola gran historia en diferentes fases de desarrollo. En pocas palabras tenemos el pacto de gracia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. El pacto de gracia es lo que encontramos en el desarrollo de básicamente toda la historia bíblica. Al hablar del pacto, aunque hay muchas manifestaciones particulares del mismo en diversas épocas y diversos personajes, hay una conexión básica en todos porque son uno y el mismo pacto de gracia que apunta a Jesucristo, como el cumplimiento del nuevo y mejor pacto en el que vivimos y somos.
Ahora bien, como ya hemos visto, Él, que inicia y sostiene este pacto es Dios mismo. Él es el Dios de pacto que ha tenido la iniciativa de relacionarse con el ser humano estableciendo soberanamente los términos de esta relación a través del pacto. Pero vemos que en el pacto hay otra parte y somos los seres humanos. Nosotros somos los súbditos del pacto. Y esta dimensión del pacto es la que queremos explorar este día. ¿Quiénes son los súbditos del pacto? ¿Qué características tienen? ¿Qué implica para ellos estar en el pacto? Cuando observamos la escritura, notamos que, a lo largo y ancho del desarrollo histórico del pacto de gracia, los súbditos del pacto son llamados, primeramente, por decisión soberana y de gracia por parte de Dios. Así lo hizo con Noé, con Abraham, con Moisés y con David, y en el nuevo pacto, el derroche de su gracia se muestra y cumple en Jesucristo, quien habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad, como dice Juan. Recordemos, por ejemplo, que, en tiempos de Noé, toda la humanidad fue destruida, excepto Noé, quien halló gracia delante del Señor. Abraham fue llamado del paganismo para servir a Dios y le fueron dadas promesas impresionantes por gracia. Moisés fue un fugitivo que se estaba escondiendo de la justicia egipcia y es llamado por gracia para ser el libertador de Israel. David era el más insignificante de su familia, sin embargo, Dios lo escogió por gracia para ser el rey de su pueblo. En el nuevo pacto todos llegamos a él por la gracia demostrada y sellada en Jesucristo. Ninguno de nosotros merece estar en él, es por gracia. Por algo se llama el pacto de gracia. Entonces, vemos que los súbditos del pacto llegan a él por gracia. Esta pauta está presente en todos y cada una de las manifestaciones históricas del desarrollo del pacto de gracia. Ahora bien, hay algo más que observar de los súbditos del pacto. Y esto es que no solo los adultos que pactan son tomados en cuenta en el pacto, sino también sus descendientes, sus hijos y los hijos de sus hijos. Ellos también son herederos de las bendiciones y promesas del pacto. También de los compromisos y expectativas del mismo. Esta pauta la vemos a lo largo y ancho del desarrollo del pacto de gracia. Veamos breve y rápidamente ejemplos de esto que estamos mencionando. Por ejemplo, en el pacto con Noé, el Señor dice en Génesis 9. 8 a 10, Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos, y les dijo: Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. El pacto no solo fue con Noé, sino también con sus hijos y aún más, incluso con los descendientes de todos ellos. Lo mismo ocurre en el pacto de Dios con Abraham. Dios le dice a Abraham en Génesis 17, 7 a 8, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré, en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios. Soberanamente y por gracia, Dios estableció su pacto con Abraham, pero siempre la descendencia está incluida desde el inicio. ¿Y qué podemos decir de Moisés? Con Moisés quedan muy puntuales y protocolizadas legalmente las estipulaciones del pacto, y en toda la ley, se implica que las expectativas del pacto no son solo para los que pactaron originalmente, sino también para los descendientes. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, 1 a 2, nos dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Los descendientes estaban incluidos en las estipulaciones, bendiciones y expectativas del pacto. También miramos esto mismo en el pacto de Dios con David. La promesa pactual de Dios para David incluía que sus descendientes ocuparían el trono del pueblo de Dios. Como se reconoce en 2 Crónicas 13, 5, en una declaración en forma de pregunta, ¿no saben que el Señor, Dios de Israel, concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable, y en el nuevo pacto que es el cumplimiento y aterrizaje de todo este viaje? En el pacto del cual Jesucristo es el mediador, los descendientes de los creyentes ya no están incluidos.
Como hemos visto, la pauta desde tiempos inmemoriales es que los descendientes están incluidos, entonces si hubiera un cambio radical en el nuevo pacto pues se requeriría un frenón en seco, como pasó con la circuncisión como sello del pacto. Pero en el Nuevo Testamento, encontramos que en el nuevo pacto los descendientes aún están incluidos, como podemos ver en Hechos 2. 38 a 39. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Los hijos de los creyentes están incluidos en las promesas del pacto. Es decir, no son ajenos a ellas. Son considerados como hijos del pacto con todo lo que esto implique. Ya hemos recalcado que cuando decimos todo esto, no estamos implicando que los hijos de creyentes son automáticamente salvos, sino que están dentro de este marco relacional con Dios que se llama pacto, dentro del cual tienen grandes ventajas y bendiciones que no tienen los que están fuera del pacto.